Cuando mi nuera me arrojó una copa de vino a la cara, no solo vi traición, sino el fin de la ilusión de la armonía familiar. Ella consideraba la casa como su trofeo, pero yo, traicionado por mi hijo y su esposa, la vendí en cuestión de semanas, me llevé todo y nunca regresé. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora mismo. Me acomodé la corbata en el reflejo de la ventana del auto antes de caminar hacia la puerta principal, verificando que el nudo estuviera perfectamente centrado. La carpeta de cuero con los documentos se sentía pesada bajo mi brazo, y la caja de terciopelo con las joyas presionaba contra mi pecho a través del bolsillo de mi saco. Todo tenía que ser perfecto para este momento. Había ensayado mi discurso durante el trayecto desde mi casa, imaginando la cara de Mateo cuando le anunciara lo que había decidido. Esta casa, esta hermosa villa de estilo español en la zona exclusiva de la ciudad, se convertiría oficialmente en suya. Renata abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. «Arturo, llegas justo a tiempo». Su sonrisa estaba tensa sobre sus dientes, sin llegar realmente a sus ojos. Llevaba un vestido que no reconocí, azul oscuro, de aspecto costoso, con joyas que atrapaban la luz de la entrada. «Pasa, hice tus platos favoritos». Lo había hecho. No recordaba haberle dicho cuáles eran. La mesa del comedor brillaba bajo el candelabro, puesta con una vajilla que nunca había visto antes. Muebles nuevos abarrotaban el espacio, un aparador de caoba, sillas tapizadas con tachuelas de latón. Yo había sido dueño de esta casa durante 32 años. La heredé de mis padres, quienes la obtuvieron de mis abuelos en 1960, y ya apenas la reconocía. Botellas de vino estaban abiertas sobre el aparador, con las etiquetas hacia afuera. Francés. Costoso. Papá. Mateo salió de la cocina secándose las manos con un paño de cocina. Se veía más delgado que el mes pasado, con los hombros encorvados hacia adelante. «Gracias por venir». «Por supuesto que vine». Dejé la carpeta de documentos en la mesa auxiliar, manteniendo la caja de joyas en mi bolsillo por ahora. «Esto es importante». Nos sentamos. Renata sirvió vino en copas de cristal que yo nunca había comprado, llenando la suya casi hasta el borde. Las manos de Mateo jugueteaban nerviosas con su servilleta, doblando y desdoblando la esquina. Apareció el primer plato. Había contratado a alguien para cocinar, me di cuenta al ver el emplatado profesional. Más gastos. Esperé hasta que ella terminara de servir. El momento se sentía ceremonial, significativo. Recuperé la carpeta de documentos y la coloqué cuidadosamente sobre la mesa entre nosotros, alisando el cuero con la palma de mi mano. Mateo, Renata, quería que esta noche fuera especial. Abrí la carpeta, revelando la escritura de la propiedad en la parte superior, la firma de mi abuelo aún visible en tinta azul descolorida en la parte inferior. Esta casa ha estado en la familia por 3 generaciones. Mi abuelo la compró en 1960, cuando esta zona aún se estaba desarrollando. Pagó $12,000 por ella. Renata se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los papeles. Él se la pasó a mis padres, quienes vivieron aquí durante 40 años. Ellos me la pasaron a mí, y ahora hice una pausa, queriendo que las palabras tuvieran el peso adecuado. Ahora estoy listo para pasártela a ti, Mateo. La próxima semana he arreglado que un notario haga oficial la transferencia. La casa será tuya, finalmente. La voz de Renata restalló sobre la mesa como un látigo. ¿Sabes cuánto tiempo hemos estado esperando? 3 años, Arturo. 3 años de nuestras vidas en el limbo. Parpadeé, confundido. ¿Esperando? Renata, no entiendo. Les estoy dando la casa para que vivan en ella, para que críen a su familia. ¿Vivir en ella? Ella soltó una risa aguda y alta. No queremos vivir aquí, queremos lo que es nuestro. Tengo compradores alineados. $2,100,000. Finalmente podríamos comenzar nuestra vida real, mudarnos a un barrio mejor. Pero tú sigues reteniéndonos con tu basura sentimental sobre tradiciones familiares.
La habitación se inclinó ligeramente. ¿Compradores? ¿Ustedes ya? ¿Quieren venderla? Por supuesto que queremos venderla. Ese es todo el punto. Ella se puso de pie ahora, su silla raspando el suelo. ¿Qué pensabas? ¿Que desperdiciaríamos nuestros mejores años en esta casa anticuada en tu barrio anticuado, jugando a la familia feliz? Necesitamos ese dinero, Arturo. Nos lo hemos ganado soportando tus interminables retrasos y tu control. No estoy tratando de controlar a nadie. Mantuve mi voz nivelada, de la manera que había aprendido a hacer en la corte cuando los procedimientos se volvían acalorados. La casa estaba destinada a ser un hogar, para la familia, para generaciones. No nos importan tus generaciones. Sus manos golpearon la mesa, haciendo vibrar el cristal. Ya encontré compradores que pagarán $2.100.000. Ese es nuestro boleto de salida, nuestra oportunidad de construir algo realmente. Pero tú, viejo manipulador patético, ¿crees que puedes mantenernos como rehenes con tu dinero? Mateo miraba fijamente su plato. Sus nudillos se habían puesto blancos alrededor de la servilleta. ¿Mateo? Me volví hacia mi hijo, buscando reconocimiento en su rostro. ¿Sabías sobre esto? ¿Sobre vender? Abrió la boca. No salió nada. Sus ojos permanecieron fijos hacia abajo. Por supuesto que lo sabía. Renata agarró su copa de vino. Él es mi esposo. Pero es demasiado débil para enfrentarse a ti. ¿Demasiado asustado de decepcionar a papi? Bueno, yo no tengo miedo. ¿Esta es nuestra casa? Nos la hemos ganado. El vino golpeó mi cara frío y cortante. El líquido rojo salpicando mi visión. Empapó mi camisa blanca, goteó desde mi barbilla sobre los papeles que había colocado tan cuidadosamente sobre la mesa. Los documentos se oscurecieron en los bordes, floreciendo con manchas rojas. «Viejo patético», siseó Renata. «¿Crees que puedes controlarnos con tu dinero? Esta es nuestra casa. Nos la hemos ganado». Me levanté lentamente. El vino goteaba de mi cuello, acumulándose en mi camisa. Mis manos se movieron deliberadamente. Dejé mi servilleta, recogí los documentos manchados de vino. Los guardé de nuevo en la carpeta. La caja de joyas de terciopelo permaneció en mi bolsillo, sin entregar. Mateo no se había movido, no había hablado, no me había mirado ni una sola vez. Caminé hacia la puerta. Detrás de mí, la voz de Renata se alzó de nuevo. ¿Ves? Te dije que tu padre nunca nos respetó. Te dije que nunca la soltaría. La puerta principal se cerró detrás de mí con un suave clic. Caminé hacia mi auto, cada paso medido. Mi mano tembló cuando alcancé la manija de la puerta, la primera quiebra en mi control, y la agarré más fuerte hasta que el temblor cesó. Dentro del auto, ajusté el espejo retrovisor. El cuello de la camisa manchado de vino se reflejaba, oscuro y condenatorio. Me senté en esa entrada durante varios minutos antes de arrancar el motor. El viaje hacia la zona de la costa usualmente tomaba 15 minutos. Esa noche perdí mi salida, atrapado en algún espacio en blanco entre pensar y no pensar. Una bocina sonó detrás de mí cuando corregí demasiado lento. Mis nudillos dolían de agarrar el volante. En cada semáforo en rojo, miraba hacia abajo a las manchas de vino extendiéndose por mi pecho, oscuras y pegajosas. Mi edificio de condominio se alzaba contra el cielo nocturno, modesto comparado con la villa española. Me había mudado aquí hace 3 años después de jubilarme, queriendo algo simple, manejable. 2 habitaciones, balcón frente al océano, muebles alquilados que nunca me había molestado en reemplazar. La llave se atascó en la cerradura como siempre lo hacía, y tuve que moverla 2 veces antes de que la puerta se abriera. No encendí las luces inmediatamente, solo me quedé de pie en la entrada, escuchando el silencio. Después de un momento, caminé al baño y encendí el interruptor. El espejo me mostró claramente. Un hombre de 64 años con cabello gris. Vino salpicado a través de su camisa blanca como evidencia en la escena de un crimen. Toqué la mancha. Sentí donde se había secado rígida contra la tela. Tracé el borde de ella con un dedo.
Mi reflejo me devolvió la mirada. ¿Cuándo me había vuelto tan viejo? No pude dormir. El vino se había secado completamente ahora, la camisa incómoda y apretada. Debí haberme cambiado, debí haberla tirado a lavar, pero no lo hice. En cambio, caminé hacia el balcón y me senté en la silla de mimbre que había comprado en una tienda de descuentos. Abajo, el océano se movía en la oscuridad, olas que podía escuchar pero no ver. La mancha de vino se sentía como una marca de hierro. Seguía tocándola, confirmando que era real. Hace 3 años, Mateo había venido a mi fiesta de jubilación en el tribunal, 30 años en el estrado, y me habían dado una placa y un discurso sobre justicia y equidad. Mateo me había llevado aparte cerca del final, lejos de los otros. Papá, sé que esto es pedir mucho, pero... Renata y yo tuvimos algunas turbulencias financieras. Mala sincronización de inversiones. ¿Podríamos quedarnos en la casa grande temporalmente? ¿Solo hasta que nos recuperemos? ¿6 meses? ¿Quizás 1 año? Yo había dicho que sí antes de que terminara de preguntar. Por supuesto, hijo. Eso es lo que hace la familia. No te preocupes por el alquiler. Solo concéntrate en estabilizarte. Yo seguiré manejando los impuestos de la propiedad y el seguro. Él me había abrazado, agradecido. Dijo que los estaba salvando. 6 meses se convirtieron en 1 año. Se convirtieron en 2 años. Nunca pregunté cuándo se irían porque no quería que lo hicieran. Me gustaba saber que estaban en la casa que construyó mi abuelo, manteniendo vivo el legado familiar. En el año 2, Mateo llamó un martes. «Papá, Renata tiene esta increíble oportunidad de negocio. Solo necesitamos $25,000 para empezar. Va a ser enorme. Ella ya tiene clientes alineados. Escribí el cheque esa tarde, conduje hasta la villa para dárselo personalmente. Él parecía nervioso, arrastrando los pies en la puerta. Renata se había quedado en la habitación trasera. Gritó un gracias que apenas escuché. Eso fue hace 2 años. El negocio nunca se materializó. El dinero nunca se mencionó de nuevo. Cuando pregunté sobre ello una vez, casualmente, Mateo había cambiado el tema al clima. Levanté la mano y toqué la mancha de vino de nuevo. Todavía allí. La última gran cena familiar le había preguntado si debía llevar algo. La voz de Renata en el teléfono había sido pragmática, casi amable. «Arturo, no necesitas venir a la cena este año. Vamos a invitar a algunos de nuestros amigos. Gente más joven, ya sabes. Probablemente te aburrirías. Quizás hagamos algo en Navidad». No hicimos nada en Navidad. El cielo comenzó a palidecer, la oscuridad cambiando a gris. Entré y recuperé los documentos manchados de vino de donde los había dejado en la mesa de entrada. Los extendí sobre mi pequeña mesa de comedor. Escritura de propiedad, formularios de transferencia, registros de seguro. Yo había estado pagando $18,000 al año en impuestos de propiedad, $4,500 en seguro, servicios públicos, mantenimiento, 3 años de eso, más el préstamo de $25,000, $115,000 aproximadamente, y ellos ya habían encontrado compradores. $2,100,000, había dicho ella, ya los había encontrado. Mientras vivían gratis en mi casa, gastando mi dinero en vino francés y ropa de diseñador y muebles que nunca aprobé. Nunca estuvieron agradecidos. Estaban esperando que yo fuera lo suficientemente generoso para soltar completamente. Esperando que transfiriera la propiedad para que pudieran cobrar. 3 años de mi vida y yo no era más que un obstáculo para su transacción inmobiliaria. Mateo no había dicho una sola palabra, ni cuando ella arrojó el vino, ni cuando ella me llamó manipulador, ni cuando me fui. Él se había quedado sentado allí mirando su plato, eligiéndola a ella sobre mí sin siquiera el coraje de admitir lo que estaba eligiendo. Amaneció completamente. Me levanté y caminé de regreso al espejo del baño. La mancha de vino en mi cuello se veía casi negra a la luz de la mañana. Estudié mi cara de nuevo. Las líneas alrededor de mis ojos, el gris en mi cabello. Había pasado 3 décadas en el estrado.
sopesando evidencia, aplicando la ley, entregando justicia. Sabía la diferencia entre la misericordia y ser un tonto. Había extendido misericordia. Ellos vieron debilidad. Toqué la mancha de vino una última vez, luego desabotoné lentamente la camisa, la doblé cuidadosamente, con precisión, de la manera en que doblaba mis togas judiciales al final de cada día. La coloqué en el cajón inferior de mi cómoda. Evidencia, no para ser descartada. Luego abrí mi computadora portátil y me senté a la mesa del comedor. Los documentos de propiedad manchados de vino se extendían ante mí, como expedientes de casos. Hora de aplicar la ley. La pantalla de la computadora brillaba en la oscuridad previa al amanecer. Abrí una hoja de cálculo en blanco y la titulé Evidencia.lsx. Un hábito de mis días judiciales cuando cada caso necesitaba documentación, categorización, prueba. Las siguientes 2 semanas pasaron en análisis metódico. Mi pequeña mesa de comedor se transformó en un espacio de trabajo. Documentos extendidos en pilas organizadas, blocs de notas legales amarillos cubiertos de listas numeradas. Mi computadora perpetuamente abierta en sitios web de leyes de propiedad del Estado. Trabajé de la manera en que había trabajado durante 30 años en el estrado, sistemáticamente, minuciosamente, sin que la emoción nublara el juicio. Primero, los documentos de la propiedad. Examiné cada página. La escritura original de 1960, la firma de mi abuelo en tinta azul descolorida, la transferencia a mis padres en 1978, la transferencia a mí en 1993 después de que mi padre falleció. Cada documento llevaba un apellido, Hernández. Mi apellido, no el de Mateo, no el de Renata, solo el mío. Los recibos de impuestos de propiedad contaban su propia historia. $18,000 por año durante 3 años. $54,000 en total, todo pagado desde mi cuenta de jubilación. Encontré las pólizas de seguro, mi nombre, mis pagos, $4,500 anualmente. Otros $15,000 en 3 años. Facturas de servicios públicos, todas a mi nombre, aproximadamente $7,000 por año, $22,000 más. Luego el préstamo. Localicé el cheque cancelado, $25,000. La línea de nota decía para la empresa de negocios de Renata. Recordé la voz de Mateo en el teléfono ese día, emocionado, prometiendo que sería enorme. El negocio nunca se materializó, el dinero nunca regresó, ni siquiera se mencionó de nuevo. Ingresé cada número en la hoja de cálculo, verificando doblemente contra los recibos. El teclado hacía clic constantemente en el condominio silencioso. Cuando apareció el cálculo final, $115,000, lo miré fijamente por un largo momento. Luego guardé el archivo y cerré la computadora. La investigación legal tomó otros 3 días. Los estatutos estatales, sección 83.5, eran inequívocos. Un propietario podía terminar la ocupación con 30 días de aviso por escrito cuando no existía contrato de arrendamiento. Leí el estatuto 4 veces, resalté los pasajes relevantes, los copié en un documento etiquetado marco legal. ¿Qué tipo de contrato de arrendamiento tienes con la familia? Ninguno, porque confías en ellos, porque crees que la sangre significa algo. Para la segunda semana tenía mi estrategia. Saqué un bloc de notas amarillo, del mismo tipo que había usado durante 30 años en mi despacho, y escribí en la parte superior, plan de 5 pasos. Paso 1, contratar abogado de bienes raíces para venta legal acelerada. Paso 2, retirar toda la propiedad personal y reliquias familiares antes de la notificación. Paso 3. Asegurar comprador dispuesto a aceptar cronograma de cierre estándar. Paso 4. Entregar aviso legal de 30 días a los ocupantes. Paso 5. Completar transacción y cortar todo contacto permanentemente. Fotografié la página con mi teléfono, luego encerré en un círculo el paso 1. Debajo escribí, Licenciado Ignacio Vega, con un signo de interrogación.
Ignacio había manejado casos de bienes raíces en mi tribunal hace años. Agudo, eficiente, sin tolerancia para complicaciones emocionales. La decisión más difícil llegó el día 12. Abrí el cajón de mi escritorio y recuperé mi testamento actual. Una sola página. Lenguaje directo. Mateo Hernández, único beneficiario. Fondo de jubilación, $340,000. Portafolio de inversiones, $280,000. Total, $620,000. Tomé mi teléfono y busqué el contacto de Patricia Morales, abogada de sucesiones, colega por 2 décadas, alguien que conocía mi historia. Presioné el botón. Patricia, habla Arturo Hernández. Necesito revocar mi testamento actual y redactar uno nuevo. Eliminación completa del beneficiario principal. Su pausa se alargó. Arturo, eso es. ¿Estás seguro? Mateo es tu único hijo. Quizás deberías esperar hasta... Estoy seguro. ¿Puedes hacerme un espacio esta semana? ¿Viernes por la tarde? Allí estaré. Después de colgar, me senté inmóvil durante varios minutos. Esto no era ira. La ira se desvanece. Esto era corrección de error. El mismo proceso que había aplicado innumerables veces desde el estrado al revisar casos construidos sobre premisas falsas. La noche del día 14, llamé al número de Mateo. Sonó 4 veces. Fue al buzón de voz. Colgué y marqué de nuevo. Buzón de voz. Tercera llamada. Cuarta llamada. Cada rechazo anotado mentalmente como evidencia acumulándose. En el 5.º intento, él contestó. Papá, mira, he tenido la intención de llamar. Yo solo... necesito recoger algunos documentos de la casa. Estaré allí el miércoles a las 10 de la mañana. Por favor, estén en casa. ¿Documentos? ¿Qué documentos? Papá, lo siento por lo de Renata. Ella estaba simplemente alterada. Ella no quiso decir. Miércoles, 10 de la mañana. Terminé la llamada y dejé el teléfono con cuidado deliberado, de la manera que cerraba los expedientes después de dictar sentencia final. Mi mano no tembló esta vez. El temblor de hace 2 semanas se había desvanecido completamente, reemplazado por algo más frío y duradero. Miré mi reflejo en la pantalla oscura de la computadora portátil. Durante 30 años, había mantenido la compostura en la sala del tribunal, mientras dictaba sentencias que cambiaban vidas. Había dominado la habilidad de hablar con autoridad absoluta, de hacer que la gente entendiera solo con el tono que la discusión había terminado y la decisión estaba tomada. Mateo lo escuchó, ese cambio. 3 años de suavidad, paciencia, acomodo paternal, borrados en 8 palabras. Él sabía que algo fundamental había cambiado. Perfecto. Él debía saberlo. Ambos debían. Abrí el cajón de mi escritorio y miré la camisa manchada de vino doblada precisamente donde la había colocado 2 semanas antes. Evidencia, aún preservada, no por sentimentalismo sino por principio. La mancha se había oscurecido a casi negro, permanente. Cerré el cajón y volví a mi bloc de notas amarillo. Junto al paso 1, escribí: Licenciado Ignacio Vega. Lunes, 9 de la mañana, y lo subrayé 2 veces. El lunes, por la mañana, me vestí como solía vestirme para la corte. Camisa blanca planchada, corbata azul marino, saco color carbón. En el espejo del baño, enderecé el nudo hasta que quedó perfectamente centrado. Esto no era un asunto casual. Esto era un compromiso profesional. Y la apariencia importaba. Arreglé los documentos en mi maletín por categoría: escrituras de propiedad, recibos de impuestos, facturas de servicios públicos. El cheque cancelado por $25,000. La carpeta de cuero manchada de vino de la cena fue encima. Las manchas se habían desvanecido a marrón, pero permanecían visibles. Un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. La oficina de Ignacio Vega ocupaba el 3er piso de un edificio en el centro de la zona comercial, a 10 minutos de la Villa Española. La sala de espera presentaba muebles modernos
y paredes forradas con libros de derecho inmobiliario. Lomos perfectamente alineados, profesionales, organizados, exactamente lo que necesitaba. Ignacio salió de su oficina a las 9 en punto, mediados de los 40, traje costoso, apretón de manos confiado. Juez Hernández, qué gusto verlo de nuevo. Juez retirado, corregí, y es solo Arturo ahora. Su oficina daba a la avenida principal. Me senté frente a su escritorio y abrí mi maletín, sacando documentos uno por uno, escritura de propiedad, recibos de impuestos organizados por año, pólizas de seguro, estados de cuenta de servicios, el cheque cancelado. Cada documento colocado deliberadamente, creando un mapa visual de evidencia. Soy dueño de una casa en la zona exclusiva, comencé, usando el mismo tono que usaba para las declaraciones de apertura. Mi hijo y su esposa la han ocupado sin pagar alquiler durante 3 años. No existe contrato de arrendamiento, es familia. Hace 2 semanas dejaron clara su intención de vender la propiedad inmediatamente tras la transferencia y dividir las ganancias. He decidido venderla yo mismo. Ignacio se inclinó hacia adelante, examinando la escritura. Registrada únicamente a su nombre, ¿correcto? Heredada de mis padres, sin copropietarios, sin gravámenes, sin cargas. Revisó los recibos de impuestos, asintiendo. Usted ha mantenido todas las obligaciones financieras, cada pago durante 3 años. Impuestos, seguro, servicios. Ellos no han pagado nada. Deslicé la hoja de cálculo a través de su escritorio. Contribución financiera total, $115,000. Ignacio estudió los números. Luego levantó la vista. Señor Hernández, legalmente usted está en una posición absolutamente fuerte. La casa es suya. No existe contrato de arrendamiento. Asumo porque es familia. Correcto. Ningún acuerdo formal. Pidieron quedarse temporalmente hace 3 años. Yo accedí. Entonces, bajo la ley estatal, son ocupantes sin contrato. Usted puede vender la propiedad a voluntad. Solo está obligado a proporcionar 30 días de aviso por escrito antes de que deban desalojar. La confirmación asentó algo en mi pecho, no satisfacción exactamente, sino validación. Mi investigación había sido precisa, la ley estaba de mi lado. Quiero que esto se maneje discretamente, dije, sin advertencia previa. Encuentre un comprador, cierre el trato, luego notifíquelos. Ignacio golpeó su bolígrafo contra el escritorio. Entendido, el cierre típico toma 60 días. Necesitaremos ese tiempo para la búsqueda de título, inspecciones, papeleo. Usted entregará el aviso 30 días antes del cierre. Eso es legalmente conforme. Y les da un tiempo mínimo para interferir. ¿Sus honorarios? Representación completa hasta el cierre, $8,500. Aceptable. ¿Cuándo podemos empezar? Redactaré el acuerdo de listado hoy. Podemos tener la propiedad en el mercado para el final de la semana. Hizo una pausa. Una pregunta. ¿Propiedad personal en la casa, muebles, pertenencias? ¿Alguna preocupación ahí? Había anticipado esto. Preocupaciones significativas. La casa contiene piezas valiosas que pertenecían a mis padres. Juego de comedor antiguo, aproximadamente $12,000. Colección de libros raros, otros 7 u 8,000. Pinturas. La colección de sellos de mi abuelo. Necesito retirarlos antes de la venta. Usted tiene derecho absoluto a retirar propiedad personal. Pero dada la tensión, recomendaría hacerlo con cuidado. ¿Quizás contratar profesionales? Ya planeado, lo manejaré esta semana. Nos dimos la mano, salí de su oficina con un acuerdo de representación firmado y un cronograma claro. 60 días para el cierre. 30 días de aviso a los ocupantes. 90 días en total hasta que nunca viera esa casa o a ellos de nuevo. Los siguientes 2 días los pasé preparándome para la visita del miércoles. Hice listas de cada artículo valioso que podía recordar en la casa, particularmente en mi viejo estudio. La habitación que Mateo y Renata habían evitado porque contenía cosas viejas. El juego de comedor de caoba de mi abuela. La biblioteca de derecho de mi padre.
primeras ediciones de casos históricos, pinturas que había heredado. Ese estudio contenía $30,000 en reliquias familiares que habían ignorado durante 3 años. Llegó el miércoles por la mañana. Conduje hasta la zona exclusiva llevando una cámara, cinta métrica y mi bloc de notas amarillo. La entrada se veía igual, pero yo me sentía diferente al entrar, sin nerviosismo, sin anticipación, solo un propósito frío. Mateo abrió la puerta antes de que llamara. Sus ojos estaban sombreados, rostro demacrado. «Papá, gracias por venir. Escucha, sobre la semana pasada, Renata estaba simplemente... Ella se pone emocional sobre el dinero, pero no quiso decir. Ahora no, Mateo, estoy aquí por negocios». ¿Negocios? ¿Qué negocios? Papá, podemos simplemente hablar sobre... ¿Pasé junto a él? ¿Dónde está la llave del estudio? ¿El estudio? Está abierto, pero ¿por qué? Caminé por el pasillo sin responder. La ausencia de Renata se registró inmediatamente. Ella estaba en casa. Podía sentirlo, pero quedándose en el dormitorio. Desprecio demostrativo. Ni siquiera podía molestarse en enfrentarme. El estudio se veía exactamente como lo había dejado hace 3 años. Muebles de caoba brillando, libros forrando 2 paredes, pinturas colgadas precisamente donde mi padre las había colocado. Puse mi cámara en el escritorio y comencé a fotografiar sistemáticamente cada pieza, múltiples ángulos, primeros planos de las marcas del fabricante, medidas registradas en mi blog. Mateo apareció en la puerta. ¿Qué estás haciendo? No levanté la vista. Inventario de propiedad personal. Estos artículos me pertenecen. Tengo todo el derecho de documentar mis propias posesiones. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué está pasando? Estoy aclarando la propiedad. Fotografié el juego de comedor, contando sillas, notando las patas talladas. Estas piezas nunca fueron parte de la casa. Son mi propiedad personal. Él cambió su peso, manos en los bolsillos. No te vas a llevar todo esto, ¿verdad? Estas cosas siempre han estado aquí, son parte de la casa. Dejé de fotografiar y me volví para enfrentarlo. Hice contacto visual. Lo mantuve hasta que miró hacia otro lado. Mateo, estas piezas pertenecen a mis padres. El juego de comedor de mi abuela. La colección de libros de mi padre. Nunca fueron parte de la estructura de la casa. Son míos. Los retiraré cuando llegue el momento. ¿Cuándo llegue el momento? ¿Qué significa eso? Papá, me estás asustando. Bien, volví a fotografiar. Él se quedó en la puerta otros 5 minutos. Luego desapareció. Escuché voces murmuradas desde el dormitorio. Él reportando a Renata probablemente. No me importó. El inventario tomó 90 minutos. Cada pieza documentada, medida, catalogada. Cuando terminé, caminé hacia la puerta principal. Mateo se materializó desde la cocina. Papá. Asentí una vez, reconocimiento, no calidez. Y me fui. En mi auto saqué mi teléfono y busqué. Tasación de antigüedades en la ciudad. El primer resultado mostraba 4.9 estrellas, 200 reseñas. Tesoros eternos. Propietaria Cecilia Castillo. Se especializa en tasaciones de herencias y autenticación de muebles. Redacté un correo electrónico. Señora Castillo, necesito tasación profesional de muebles antiguos y libros raros en una propiedad. Los artículos incluyen juego de comedor de caoba de principios del siglo XX, colección de textos legales de primera edición y varias piezas de herencia. Y 900. También puedo necesitar asistencia con retiro y almacenamiento cuidadoso. Disponible la próxima semana. Arturo Hernández. Lo releí. Borré mi hijo y su esposa viven allí actualmente. Y lo reemplacé con nada. Enviado. Conduciendo a casa mi teléfono sonó. Respuesta de Cecilia. Señor Hernández, estaría feliz de ayudar con su tasación. Puedo programar una visita la próxima semana. ¿Le funcionaría el martes por la mañana? Me orillé y escribí. Martes a las 10 de la mañana. Coordinaré con los ocupantes actuales, no mi hijo. Ocupantes. Envié el mensaje y me reincorporé al tráfico, dirigiéndome hacia la costa. El paso 2 progresaba exactamente como estaba planeado.
El lunes siguiente por la mañana llegué a la casa 10 minutos antes que Cecilia. Le dije a Mateo que esto era una tasación de seguro profesional, plausible, no alarmante. Él había aceptado nerviosamente por teléfono, prometiendo que él y ella se mantendrían fuera del camino. La camioneta de Cecilia entró en el camino de entrada exactamente a las 10. Ella salió vistiendo pantalones de lino simples y una blusa blanca impecable. Cabello plateado recogido en un elegante moño bajo. Llevaba un estuche de herramientas de cuero en una mano y una tableta en la otra. Todo sobre sus movimientos sugería competencia tranquila, sin prisas, sin vacilación. Mateo abrió la puerta antes de que llegáramos. «Buenos días. Usted debe ser la tasadora». Extendió su mano. Cecilia la estrechó brevemente. «Cecilia Castillo. Estoy aquí para evaluar piezas de herencia para el señor Hernández. Profesional, cortés, nada más». Renata apareció detrás de Mateo vestida cuidadosamente de una manera que sugería que había pasado tiempo preparándose. «Hola, soy Renata, la esposa de Mateo. Vivimos aquí». Ella sonrió extendiendo su mano con calidez exagerada. «Este es un hogar tan hermoso, ¿no es así?» El apretón de manos de Cecilia fue aún más breve. «Cecilia Castillo». Luego se volvió hacia mí. «¿Comenzamos, señor Hernández? Me gustaría examinar el juego de caoba primero mientras la luz de la mañana es óptima». La sonrisa de Renata vaciló. Guié a Cecilia al estudio, dejando a Renata parada en el pasillo, despedida sin grosería, simplemente a través de enfoque profesional. En el estudio, Cecilia dejó su estuche y sacó guantes de algodón blanco. Se los puso antes de tocar nada. El gesto me impactó. Reverencia por los objetos, respeto por la preservación. Pasó su mano enguantada a lo largo del borde de la mesa de comedor, examinando los detalles tallados. Luego se arrodilló usando la linterna de su teléfono para verificar debajo las marcas del fabricante. «Caoba caribeña», dijo en voz baja, sus dedos trazando la veta de la madera. Detalles tallados a mano. Acabado original. Puede ver la técnica de ensamblaje aquí. Artesanía de los años 1920. Sacó una pequeña lupa de joyero, examinando el tallado más de cerca. Trabajo cubano prerrevolucionario. «Esto es extraordinario». «Era de mi abuela», dije. «Ella lo trajo de La Habana en 1959. Cecilia me miró. «Entonces no es solo valioso monetariamente, es irreemplazable». Fotografió el juego desde múltiples ángulos. Hizo notas en su tableta. Valor de mercado actual: $15,000 a $18,000, posiblemente más para el coleccionista adecuado. Pero sospecho que no está interesado en vender. «Aún no». Ella se movió a las estanterías, pasando su dedo enguantado a lo largo de los lomos. Cuando llegó a la colección legal de mi padre, hizo una pausa. Retiró cuidadosamente un volumen. Primera edición de Comentarios de Blackstone, 1803. Lo abrió en el punto de quiebre natural del lomo. Fotografió la página del título. Condición notable. La encuadernación es original. Cuero de oveja. La pieza premiada de mi padre. Él tenía excelente gusto. Esto vale $3,000 mínimo. Posiblemente $5,000 para el coleccionista adecuado. Ella continuó examinando libros, manejando cada uno con el mismo respeto cuidadoso. Renata apareció en la puerta. «Entonces, ¿cuánto vale todo esto?» Su voz tenía un filo calculador. Solo curiosidad. Cecilia no levantó la vista del libro que estaba fotografiando. «Mi informe va para el señor Hernández. Si él elige compartir detalles con usted, esa es su decisión. Límite profesional establecido». La boca de Renata se tensó. Desapareció de nuevo. Durante las siguientes 2 horas, Cecilia trabajó metódicamente. Examinó pinturas, midió muebles, fotografió la colección de sellos de mi abuelo. Cada artículo documentado con fotografías, medidas, notas de condición. En un punto me encontré solo con ella en el estudio. Mateo se había retirado a algún lugar. Renata había dejado de rondar. Cecilia hizo una pausa. Me miró directamente. «Señor Hernández, ¿puedo preguntar algo?»
Su voz era suave pero curiosa. ¿Por qué está haciendo tasar sus propias posesiones en lo que parece ser su propio hogar? Dudé. Algo sobre su franqueza, su falta de juicio me hizo responder honestamente. Porque este ya no es mi hogar. Voy a llevarme lo que me pertenece antes de irme. Permanentemente. Ella sostuvo mi mirada por 3 segundos. Luego asintió una vez. Entiendo. ¿Lo hace? Sí, lo hago. Sin preguntas indiscretas, sin demandas de explicación, solo aceptación. Cecilia volvió a su tableta. Hizo unas cuantas notas más. Luego, necesitará ayuda para retirar estas piezas. Son frágiles, valiosas. Y basado en la tensión que estoy sintiendo aquí, querrá que esto se haga discretamente, silenciosamente. ¿Estoy en lo correcto? Muy. Tengo un equipo profesional. Podemos hacer esto en un día cuando la casa esté vacía. Camión con clima controlado, equipo adecuado, almacenamiento seguro. Ella me miró. Si confía en mí. Estudié su rostro, la inteligencia tranquila en sus ojos marrones, la firmeza de su postura. 3 años de manipulación me habían enseñado a reconocer la transparencia genuina. La vi aquí. ¿Cuánto? 3,000 por el retiro y el primer mes de almacenamiento con clima controlado. Si luego elige vender a través de mi galería, tomo la comisión estándar del 20%. Sin presión para vender, sin tarifas ocultas. Ella declaró los términos sin vacilación. Claro, directo. Eso funciona. Cecilia asintió. Necesitaré un día de aviso para organizar al equipo. Usted me avisa cuándo. Nos movimos a la sala de estar para terminar la evaluación. Cuando Cecilia completó su trabajo, me entregó su tarjeta de presentación. Diseño simple, elegante, tesoros eternos, Cecilia Castillo, tasaciones de herencias y autenticación. En la puerta hizo una pausa. Señor Hernández, no conozco su historia completa, no necesito saberla, pero reconozco a alguien protegiendo lo que legítimamente le pertenece. Eso requiere coraje o terquedad. Sonrió levemente. A veces son la misma cosa. Después de que Cecilia se fue, conduje de regreso a mi condominio. Esa noche llegó un correo electrónico. Abrí el archivo adjunto, un informe PDF completo, cada artículo fotografiado y tasado con notas detalladas de condición y valores de mercado. Completamente profesional. Luego me desplacé hasta el final, una nota escrita a mano, escaneada. Si alguna vez necesita a alguien con quien simplemente hablar, mi puerta está abierta. Sé cómo duele la traición de los seres queridos. Yo sobreviví. Usted también lo hará, Cecilia. Miré fijamente esa nota durante varios minutos. Alguien vio, alguien entendió. Por primera vez en semanas. La fría determinación dentro de mí se descongeló ligeramente. No debilidad. Solo el reconocimiento de que no estaba completamente solo en esto. Tomé mi teléfono. Comencé a escribir una respuesta. Luego me detuve. Dejé el teléfono. Caminé hacia mi balcón con vista al océano. Las olas se movían en la oscuridad abajo. Las palabras de Cecilia resonaron. Yo sobreviví. Usted también lo hará. Tal vez yo lo haría. 2 semanas después, Ignacio llamó. Arturo, tengo buenas noticias. Una pareja de Chicago, casi 60 años, buscando propiedad de retiro en la zona. Aman la arquitectura española. Ofrecen $1,820,000. Eso está por debajo del mercado. Dije, aunque sabía que no importaba. Por 30,000, sí, pero están renunciando a la inspección, pagando en efectivo. Dispuestos a cerrar en 60 días. Trato limpio. Lo tomaré. Excelente. Venga mañana a firmar. Prepararé el aviso oficial para Mateo y Renata. Lo recibirán el lunes. Colgué e inmediatamente llamé a Cecilia. ¿Puede su equipo mover todo este sábado, antes de que se entregue el aviso? Absolutamente. Lo arreglaré. Luego marqué a Mateo. Contestó al tercer timbrazo. Papá. Necesito recoger artículos personales de la casa el sábado. Tendré un camión de mudanza de 9 a 3. Sería más fácil si no estuvieran allí. ¿Artículos personales? ¿Qué artículos? Papá, no entiendo. Escuché movimiento, luego la voz de Renata cortando.
Había agarrado el teléfono. No puedes simplemente venir aquí y llevarte nuestras cosas. Este es nuestro hogar. Renata, son mis pertenencias de mi casa. Recibirán una lista detallada, sábado, 9 de la mañana. Terminé la llamada antes de que ella pudiera responder. La mañana del sábado llegó clara y cálida. Llegué a la casa a las 8:45. El camión de mudanza especializado de Cecilia dobló en la calle exactamente a las 9. Seguido por su camioneta, 3 hombres salieron, todos vistiendo uniformes a juego, mudanceros profesionales, no jornaleros. Cecilia llevaba un portapapeles. Mateo abrió la puerta, su cara se veía demacrada. Renata estaba parada detrás de él, brazos cruzados, vestida como si estuviera asistiendo a una reunión de negocios. Decidieron quedarse, para monitorear, para controlar lo que pudieran. «Buenos días», dijo Cecilia agradablemente. «Trabajaremos lo más rápido posible para minimizar la interrupción». Le entregó a Mateo un documento. «Este es el inventario que estaremos retirando. Todo lo listado fue previamente documentado y fotografiado como propiedad personal del señor Hernández». Mateo lo tomó, manos temblando ligeramente. Escaneó las páginas, 3 hojas, a espacio simple, fotos adjuntas. Su boca se abrió. Se cerró. El equipo de Cecilia comenzó inmediatamente. Se movían con eficiencia practicada, plataformas rodantes para muebles, mantas protectoras, maniobras cuidadosas. Un hombre envolvió individualmente cada pata de las sillas de comedor de caoba. Otro usó cajas de archivo para los libros raros, colocando papel libre de ácido entre volúmenes. Renata lo seguía, voz elevándose. «Esa mesa ha estado aquí por años, es parte de la casa, no pueden simplemente llevársela». Cecilia se volvió hacia ella, expresión neutral. «Señora, este mueble está documentado como pertenencias personales del dueño de la propiedad. Cada pieza fue heredada de sus padres. Usted no tiene reclamo legal. Llamaré a la policía. Por favor, hágalo». La voz de Cecilia permaneció calmada. «Tengo documentación completa. Inventario firmado y autorización adecuada. Los oficiales confirmarán que estamos operando legalmente». Renata no llamó. Continuó siguiendo a los mudanceros en su lugar, sus protestas volviéndose más estridentes a medida que el camión se llenaba. Mateo estaba parado en el pasillo, inmóvil como una estatua, viendo desaparecer los muebles de su abuelo. Me miró una vez, le devolví la mirada, se dio la vuelta. La operación tomó 4 horas. Juego de comedor de caoba, colección de libros, pinturas, herramientas del garaje, álbumes de fotos que había guardado en un armario, el escritorio de mi padre, todo en la lista, nada fuera de ella. Cuando se cargó la última caja, me acerqué a Mateo, extendí un sobre sellado, inventario completo de todo lo retirado, muebles de mis padres, mis libros personales, mis herramientas, mis fotografías, nada que perteneciera al mobiliario de la casa. Lo tomó con ambas manos, lo abrió inmediatamente, escaneó las páginas, buscando algo a lo que objetar. No encontró nada. «Papá, ¿por qué estás haciendo esto?» Su voz se quebró ligeramente. «¿Qué estás planeando?» Lo miré directamente. «Mateo, hace 3 semanas tu esposa me tiró vino a la cara en mi propia mesa. Tú te sentaste ahí, en silencio. Dejaste que sucediera. Eso me dijo todo lo que necesito saber sobre dónde yace tu lealtad». Estaba en shock. No sabía qué. Tuviste 3 semanas para llamar, para disculparte, para asumir responsabilidad. No hiciste nada. Esa también es una respuesta. Me volví hacia mi auto. Detrás de mí la voz de Renata se elevó a un chillido. «Te demandaremos. Nuestro abogado te destrozará. No puedes hacernos esto». No me di la vuelta, no la reconocí, entré en mi auto y seguí el camión de Cecilia fuera del camino de entrada. Condujimos a su instalación de almacenamiento. El equipo descargó todo en una unidad con clima controlado. Cuando terminaron, Cecilia la cerró y me entregó la llave. «Ven», dijo en voz baja. «Déjame invitarte un café, necesitas sentarte». Condujimos a un pequeño café cerca de la bahía. Encontramos una mesa en la terraza con vista al agua. Cecilia ordenó por ambos.
Parecía sentir que no podía tomar ni siquiera pequeñas decisiones en este momento. Cuando llegó el café, ella extendió la mano a través de la mesa y cubrió mi mano con la suya. Manejaste eso con notable compostura. Pero vi tu cara cuando Mateo simplemente se quedó allí sin defenderte. De nuevo, miré nuestras manos unidas. Él es mi único hijo, mi único niño, y acabo de pelear una batalla contra él. ¿No? Su agarre se apretó ligeramente. Peleaste por ti mismo contra personas que te estaban usando. Hay una distinción. Un hijo protege a su padre cuando alguien ataca. Mateo no ha sido tu hijo en mucho tiempo. Las palabras dolieron porque eran verdaderas. Sentí algo romperse en mi pecho, no rompiéndose sino abriéndose. No hace que duela menos. Por supuesto que no. Tienes permitido lamentar lo que perdiste, pero también tienes permitido sobrevivir, protegerte a ti mismo, seguir adelante. Miré su rostro. ¿Por qué me estás ayudando? Apenas me conoces. Sé lo suficiente. Sé cómo se ve cuando alguien se niega a ser una víctima. Hizo una pausa, su pulgar moviéndose ligeramente contra mi mano. Pasé 10 años reconstruyendo después de que mi esposo intentó destruirme en nuestro divorcio. Reconozco esa fuerza y reconozco cuando alguien merece no estar solo en su pelea. Nos sentamos en silencio por un momento, su mano cálida y firme sobre la mía. Por primera vez desde que mi esposa murió hace 5 años. No me sentí completamente solo. Esto no era solo alianza ya, era conexión. Algo que ninguno de los dos había esperado. El teléfono de Cecilia vibró, lo miró, suspiró. Debo irme, cliente a las 4. Apretó mi mano una vez más antes de soltarla. Llámame esta semana, tal vez cena. Asentí, me gustaría eso. Mientras caminaba hacia su auto, la vi irse, sintiendo algo cambiar dentro de mí. No amor, no todavía, pero la posibilidad de ello. Mi teléfono vibró. Texto de Ignacio. Aviso enviado vía mensajero. Mateo lo recibirá mañana por la mañana. Avísame si hay problemas. Escribí de vuelta, no lo sabrá. Mañana Mateo aprendería que la casa estaba vendida, que tenía 30 días para irse. Mañana la fase final comenzaría. Pero esta noche tenía la calidez de Cecilia aún persistiendo en mi mano, y eso hacía todo soportable. Lunes por la mañana. 19 de mayo. Estaba haciendo café cuando mi teléfono sonó. Ignacio está entregado, dijo. Mensajero confirmó firma a las 10:03. Mateo firmó por él. Dejé mi taza, gracias, llámame si hay problemas. Habría problemas, pero era del tipo legal ahora, del tipo que entendía completamente. La llamada llegó 40 minutos después. Renata primero, naturalmente. Mi teléfono mostró su nombre, dejé que sonara una vez, luego rechacé, devolución de llamada inmediata, rechazada, luego un mensaje de texto, todo mayúsculas, no te saldrás con la tuya, te demandaremos, esta es nuestra casa. Vi el mensaje cambiar a leído, pero no respondí. 3 llamadas más de Renata durante los siguientes 10 minutos, cada una rechazada antes de que el primer timbrazo se completara. Luego Mateo intentó, dejé que sonara 1, 2, 3 veces. En el 5º timbrazo, contesté. Mateo, ¿papá? Su voz se quebró con pánico. ¿Qué has hecho? No puedes vender la casa. Vivimos aquí. Este es nuestro hogar. Nuestra vida entera está aquí. Mantuve mi voz nivelada, casi agradable. Mateo, esta es mi casa. Siempre ha sido mi casa. Tenía todo el derecho legal de venderla en cualquier momento. Han recibido el aviso adecuado de 30 días. Eso es más que suficiente bajo la ley estatal. Pero, ¿a dónde iremos? Estaba respirando con dificultad, palabras atropellándose. No tenemos a dónde, ningún plan. ¿Cómo puedes hacernos esto? Esa debió haber sido tu pregunta hace 3 años, cuando decidiste vivir en mi casa sin pagar alquiler. O hace 1 año, cuando pediste prestados $25,000 y nunca mencionaste el reembolso. O hace 3 semanas, cuando tu esposa me tiró vino a la cara en mi propia mesa de cena, porque no estaba transfiriendo la escritura lo suficientemente rápido. Silencio, luego crujidos.
el teléfono cambiando de manos. Tú, viejo cruel y patético, la voz de Renata cruda de rabia. Desperdiciamos años de nuestras vidas en esta casa, años, cuidándola, viviendo en tu sombra. Nos debes algo, nos debes esta casa. Sonreí, aunque ella no podía verlo. ¿Cuidándola? Renata, pagué cada factura, impuestos de propiedad, 18,000 por año, seguro, 4,500 por año, servicios, aproximadamente 7,000 por año. Por 3 años, eso es más de $115,000. Tú pagaste exactamente 0. Así que no les debo nada. Tienen 30 días. Sugiero que los usen productivamente. Terminé la llamada, abrí mis contactos. Encontré el nombre de Mateo. Presioné bloquear a este contacto, luego hice lo mismo para Renata. 2 toques. Años de manipulación terminados. Coloqué el teléfono boca abajo en el mostrador de mi cocina y volví a mi café. Los siguientes días trajeron exactamente lo que esperaba. Ignacio me mantuvo informado. Renata y Mateo habían consultado a 2 abogados. Ambos les dijeron la misma verdad, sin bases para demanda, sin ventaja, sin opciones. Arturo Hernández era dueño de la propiedad, dio aviso adecuado, siguió cada estatuto, limpio. Pero Renata rechazó la realidad. Encontró a Donald Torres, un abogado cuyo sitio web prometía defensa agresiva y soluciones legales creativas. Traducción: alguien dispuesto a presentar demandas frívolas por dinero. Torres cobró $5,000 por adelantado. Lo pagaron, sumando a su creciente crisis financiera. Ignacio me llamó el jueves por la noche. Presentaron una medida cautelar de emergencia, alegando contrato oral, confianza perjudicial. Es débil, pero una audiencia establecida para el 9 de junio retrasará el cierre. Potencialmente, si el juez otorga una retención temporal pendiente de audiencia completa. Nuestros compradores están nerviosos, lo manejaremos, dije. Sé cómo prepararme para la corte. Esa misma semana vi a Cecilia casi a diario. Café el martes en una terraza con vista a la marina. Almuerzo el miércoles en un pequeño bistró. El jueves caminamos por los jardines botánicos, hablando de todo excepto de la venta de la casa, sus años reconstruyendo después del divorcio, mi carrera judicial, libros que habíamos leído, lugares que queríamos ver. El viernes por la noche, después de que cerró su tienda, nos encontramos en un restaurante frente al mar. Nos sentamos en la terraza mientras el sol comenzaba su descenso hacia la bahía, pintando el agua en tonos de ámbar y rosa. Cecilia extendió la mano a través de la mesa, cubrió mi mano con la suya. El gesto fue deliberado, suave. Volví mi palma hacia arriba recibiendo su toque. Arturo, no sé qué viene después para ti, dijo en voz baja. La venta. ¿Qué pasa después? ¿A dónde te lleva la vida? Pero quiero que sepas algo. No estás solo, ya no. Mi garganta se apretó, Cecilia. Lo digo en serio, lo que sea que necesites. Alguien con quien hablar, alguien con quien solo sentarte, alguien que entienda cómo se siente la traición. Estoy aquí, estaré aquí. Apreté su mano, incapaz de hablar por un momento. Cuando encontré mi voz, salió áspera, lo sé, y significa más de lo que puedo decir. Nos sentamos en silencio mientras el sol tocaba el horizonte. Su mano cálida y firme en la mía. Por primera vez desde que mi esposa murió hace 5 años. Me sentí conectado con otra persona. No solo alianza, no solo gratitud. Algo más profundo. Algo que se sentía como la posibilidad de un futuro que había dejado de imaginar. El teléfono de Cecilia vibró. Lo miró con renuencia. Debo irme. Cita temprano mañana, pero ninguno de los dos se movió inmediatamente. Finalmente nos pusimos de pie. Hubo un momento, breve, cargado, donde un beso podría haber ocurrido. Pero no pasó. Demasiado pronto, no todavía. Pero la posibilidad colgaba entre nosotros como una promesa. Conduje a casa sintiendo algo como no había sentido en meses. No la fría determinación que me había sostenido a través de la planificación y ejecución. Algo más cálido, paz tal vez, o esperanza.
Mi teléfono sonó mientras entraba al garaje de mi edificio. «Ignacio, tenemos una situación», dijo. «Han presentado esa medida cautelar. Audiencia judicial programada para el 9 de junio. Necesitamos preparar nuestra respuesta». Estacioné, me senté en la oscuridad por un momento. Estaré listo. La batalla no había terminado. Pero mirando el último mensaje de texto de Cecilia, «Gracias por esta noche. Duerme bien», me di cuenta de que tenía algo por lo que valía la pena luchar más allá de solo justicia. Tenía una razón para ganar y luego seguir adelante. Pasé la siguiente semana preparándome como si estuviera de vuelta en el estrado, excepto que esta vez estaba construyendo el caso en lugar de juzgarlo. Cada estado de cuenta bancario mostrando pagos de la casa, cada intercambio de correo electrónico con Mateo. Busqué cualquier mención de transferencia o promesa de propiedad. No encontré nada. Solo lenguaje sobre quedarse temporalmente y recuperarse. Redacté mi declaración jurada yo mismo, escribiendo lento pero con precisión. 30 años de leer declaraciones juradas me habían enseñado exactamente lo que los jueces necesitaban. Hechos, fechas, montos en dólares, sin emociones, sin editorializar, solo la verdad, documentada y verificable. Ignacio lo notarizó en su oficina. «Esto es un trabajo excelente», dijo, revisando las pruebas que había organizado. 36 meses de pagos, el préstamo no devuelto, su completa falta de contribución financiera. Es abrumador. Es preciso, corregí, eso lo hace abrumador. Los compradores llamaron a Ignacio 2 veces esa semana, nerviosos por los retrasos. Les aseguró que el caso era frívolo, sería desestimado rápidamente. Esperaba que tuviera razón. El 9 de junio llegó cálido y claro. Me vestí cuidadosamente. Traje azul marino, camisa blanca, corbata conservadora, el uniforme de credibilidad profesional. Había usado versiones de este atuendo durante 3 décadas en salas de tribunal. Hoy se sentía como cerrar el círculo. El tribunal del distrito se alzaba familiar e imponente. Caminé a través de la seguridad, el detector de metales pitando. El ritual es conocido para mí como respirar. Estos pasillos, estas salas, este era mi mundo, solo desde un ángulo diferente ahora. Ignacio esperaba afuera, sala 4B, jueza Morales. He comparecido ante ella, justa, eficiente, no tolera tonterías. Bien. Entramos. La sala era pequeña, diseñada para mociones rápidas y audiencias en lugar de juicios. Renata y Mateo estaban sentados en la mesa del demandante con Donald Torres. Renata vestía de negro, un vestido que nunca había visto. Cabello recogido severamente, maquillaje mínimo, el disfraz de víctima. Mateo llevaba un traje que no le quedaba bien, su rostro pálido, sus ojos evitando los míos. La jueza Morales entró, mediados de los 50, movimientos eficientes, ojos agudos detrás de gafas de lectura. Nos pusimos de pie, ella se sentó, nos sentamos. «Moción de emergencia para medida cautelar», dijo, mirando sus notas. «Señor Torres, usted presentó. Puede proceder». Torres se puso de pie, ajustó su corbata. «Su señoría, mis clientes son una pareja joven que vivió en este hogar durante 3 años, con el permiso verbal explícito del propietario y repetidas promesas de que la casa sería suya. Invirtieron sus vidas, su tiempo, su energía emocional en esta propiedad basados en sus garantías. Ahora, repentinamente, sin advertencia». Objeción. La voz de Ignacio era calmada. La afirmación de sin advertencia es factualmente incorrecta. Los demandantes recibieron aviso legal de 30 días, como requieren las leyes estatales. Sección 83, libro 5. La jueza Morales miró a Torres, sostenida. «Señor Torres, apéguese a los hechos, por favor». Torres se ajustó de nuevo, continuó. «Mis clientes confiaron en promesas orales hechas repetidamente por el señor Hernández. Tenían toda la razón para creer». «Disculpe», la jueza Morales levantó una mano. «¿Tienen sus clientes alguna evidencia escrita de estas supuestas promesas? ¿Correos electrónicos? ¿Textos? ¿Cartas?» Torres vaciló. «Bueno, su señoría,
Los acuerdos familiares son a menudo verbales. Eso no es lo que pregunté. ¿Tiene evidencia escrita, sí o no? No, pero... Gracias. Señor Vega, su respuesta. Ignacio se puso de pie, colocó una carpeta gruesa en el podio. Su señoría. Los demandantes no pueden producir evidencia escrita porque no existían tales promesas. Mientras tanto, el señor Hernández ha proporcionado 36 meses de estados bancarios, probando que pagó todos los impuestos de propiedad, seguro, servicios públicos y mantenimiento, totalizando más de $115,000. Los demandantes contribuyeron $0. Vivieron gratis por 3 años. Esto no es confianza perjudicial, esto es explotación de generosidad. La jueza Morales comenzó a hojear las pruebas. Su expresión se volvió progresivamente severa. Señor Hernández, dijo dirigiéndose a Mateo directamente. Tengo algunas preguntas. ¿Tiene algún documento escrito, correo electrónico, mensaje de texto, carta, donde su padre acordó transferir esta propiedad a usted? Mateo se puso de pie torpemente. No, su señoría. Pero dijo verbalmente que la casa era para la familia. ¿Pagó alquiler para vivir en esta casa? No, pero es familia. Entonces, ¿pagó impuestos de propiedad? No. ¿Primas de seguro? No. ¿Facturas de servicios públicos? La voz de Mateo bajó a apenas audible. No. ¿Así que vivió completamente libre de cargo por 3 años? Una larga pausa, sí. La jueza Morales se quitó las gafas, las dejó en el estrado, miró las pruebas de nuevo, miró a Torres. He revisado la moción y la respuesta. Este caso es sencillo. Su voz llevaba el peso del juicio final. Bajo la ley estatal, las promesas orales con respecto a transferencias de bienes raíces no tienen efecto legal sin contrato escrito. Estatuto de fraudes. El señor Arturo Hernández era dueño de esta propiedad. Él pagó todos los gastos. Él proporcionó aviso legal. Él tiene el derecho absoluto de venderla. Esta moción es denegada. Los demandantes deben desalojar las premisas para el 15 de junio como legalmente notificados. Ella levantó su mazo. Se levanta la sesión. El golpe de madera sobre madera resonó en la pequeña habitación. Final, irreversible. Renata hizo un sonido, estrangulado, incrédulo. La cabeza de Mateo cayó. Torres intentó hablar, pero la jueza Morales ya se había levantado y salido por la puerta de su cámara. Afuera, en la plaza del tribunal, Renata perdió lo que quedaba de su control. Corrió hacia mí, tacones haciendo clic rápidamente en el concreto. «¡Nos destruiste!», gritó. «¡Destruiste a tu familia! ¿Qué clase de padre hace esto?». Me quedé quieto, dejé que viniera, dejé que su rabia pasara más allá de mí. Cuando terminó, hablé en voz baja. «No, Renata. Tú destruiste a la familia cuando me tiraste vino a la cara en mi propio hogar. Simplemente corregí el error que cometí hace 3 años cuando confié en ustedes con mi propiedad. Te dimos 3 años de nuestras vidas. Les di $115,000, un hogar y un apoyo incondicional. Tú me diste desprecio. Diría que obtuviste el mejor trato». Detrás de ella, Mateo se acercó lentamente. Su voz se quebró. «Papá, por favor, no tenemos a dónde ir, sin ahorros. ¿Qué se supone que hagamos?». Miré a mi hijo. Realmente lo miré. Vi al hombre que se había sentado en silencio mientras su esposa abusaba de mí. El hombre que había tomado todo y dado nada a cambio. Mateo, tuviste ingresos por 3 años, buenos ingresos. Si no hubieras gastado cada dólar viviendo en una casa de 2 millones gratis, disfrutando de prestigio que no podías permitirte, tendrías ahorros, tomaste decisiones, ahora vive con ellas. Me volví hacia el área de estacionamiento. Adiós, Mateo. No, hijo, solo su nombre. La relación ya se había ido. Ahora la palabra también. Caminé hacia mi auto. Detrás de mí, Mateo gritó algo que no capté. No me volví. Entré en mi auto. Arranqué el motor. Me alejé. En el espejo retrovisor, Mateo de pie en los escalones del tribunal. Renata gritándole ahora. Volviendo su furia sobre el único objetivo que quedaba. Conduje directamente a la tienda de Cecilia.
Ella vio mi cara a través de la ventana, inmediatamente volteó el letrero a cerrado y me llevó arriba a su oficina privada. Hizo té, no hizo preguntas, solo esperó. Gané, finalmente dije. Victoria completa. La jueza ni siquiera dudó. Y me siento terrible. Cecilia terminó suavemente, porque es tu hijo y acabas de tener que vencerlo en la corte. Asentí. No podía hablar. Ella cruzó hacia mí, envolvió sus brazos alrededor de mis hombros. Dejé descansar mi cabeza contra ella. Dejé que el peso se mostrara. Escúchame, dijo, su voz firme contra mi oído. Ganaste un caso contra personas que te estaban explotando. Un hijo real protege a su padre, lo defiende. Mateo eligió la codicia de Renata sobre tu dignidad cada vez. Él dejó de ser tu hijo cuando se sentó en silencio mientras ella abusaba de ti. Todavía es mi único hijo. Lo sé. Sus brazos se apretaron y tienes permitido lamentar eso. Pero también tienes permitido sobrevivir. Protegerte a ti mismo, seguir adelante. Nos quedamos así por un largo tiempo. Su fuerza sosteniéndome. Afuera la luz de la tarde cambiaba hacia la noche. Eventualmente ella me soltó. Limpió una lágrima de mi mejilla, que no había sabido que había caído. «¿Ven?», dijo. «Te haré la cena, comida real. Vamos a sentarnos, comer y hablar sobre cualquier cosa excepto tu hijo y esa casa». Asentí, logré una pequeña sonrisa. Mientras caminábamos hacia su auto, mi teléfono vibró. Texto de Ignacio. Compradores confirmados. Cierre procede según lo programado. 15 de junio. 2 de la tarde. El final estaba a la vista, pero mirando a Cecilia caminando a mi lado, abriendo su auto, mirando hacia atrás con preocupación y calidez, me di cuenta de algo más. El comienzo estaba a la vista también. El 15 de junio llegó brillante y sin nubes. Me encontré con Ignacio en su oficina a media mañana. La ceremonia de cierre fue sorprendentemente mundana para algo tan significativo. Papeles extendidos sobre su mesa de conferencias. 4 personas revisando documentos en silencio cuidadoso. Ricardo y Margarita, los compradores, se sentaron frente a mí, finales de los 50, emocionados por su retiro, pero manteniendo compostura profesional. Su abogado verificó cláusulas del contrato. El representante de la compañía de títulos verificó firmas. Ignacio nos guió a través de cada página metódicamente. Inicial aquí, firme aquí, fecha aquí. Mi firma apareció en página tras página. El movimiento se volvió automático, casi meditativo. Cada trazo de la pluma era un punto finalizando una oración, una puerta cerrándose, un capítulo terminando. La confirmación de la transferencia bancaria apareció en la pantalla de la computadora de Ignacio. La volvió hacia mí. 1.740.000 depositados a la cuenta terminada en 7823. Asentí. Ricardo extendió su mano a través de la mesa. Gracias, señor Hernández. La cuidaremos excelentemente. Estreché su mano. Estoy seguro de que lo harán. Ignacio colocó las llaves en un pequeño sobre. Las deslizó a través de la superficie de caoba. Margarita las recogió. Sonrió. Algo en su expresión, pura alegría, anticipación sin complicaciones. Me recordó por qué las casas deberían ser hogares, no armas. Esa tarde los diputados del alguacil tocaron a la puerta en la villa. Yo no estaba allí, pero Ignacio llamó para decirme. Mateo había contestado. El oficial, según el contacto de Ignacio, había leído del aviso oficial de desalojo, en el tono plano de alguien que entregaba cientos de estos. Tienen 24 horas para desalojar estas premisas. Renata había gritado. Los diputados habían esperado impasibles hasta que ella terminó. Luego se fueron. Procedimiento estándar. La mañana siguiente conduje pasando la casa solo una vez desde la distancia, y vi el camión de mudanza en la entrada. Los vi llevar cajas. No me detuve. No me anuncié. Solo observé desde 2 cuadras de distancia, luego conduje a casa. Se mudaron a un apartamento de alquiler, pequeño, 1.800 al mes en lugar de gratis. Ignacio escuchó a través de conexiones del tribunal que su situación financiera se había deteriorado gravemente. Tarjetas de crédito al máximo por honorarios de abogados, sin ahorros.
El estilo de vida prestigioso que habían disfrutado a mi costa se había evaporado de la noche a la mañana. Durante los siguientes días Mateo intentó llamar. Mi teléfono mostró número ya no en servicio. Lo había cambiado el día después del cierre. Número nuevo. Ruptura limpia. Intentó correo electrónico. Había cerrado esa dirección también. Separación completa. Una semana después del cierre me senté en la oficina de Patricia. Habíamos trabajado juntos 15 años. Ella había manejado la herencia de mi esposa, varios asuntos legales, mi testamento anterior. Ella conocía mi historia. Arturo, dijo revisando mi solicitud. Tengo que preguntar, ¿estás absolutamente seguro de esto? Mateo es tu único hijo. A veces las rupturas familiares sanan con el tiempo. Patricia, mantuve mi voz nivelada. Mi hijo se sentó en silencio mientras su esposa me tiraba vino a la cara en mi propia mesa de cena. Pidió prestados $25,000 con promesas de reembolso que nunca se materializaron. Vivió en mi casa por 3 años sin contribuir un solo dólar. Cuando necesité que fuera un hijo estuvo ausente. ¿Por qué recompensaría eso? Ella suspiró. Asintió. Entiendo. ¿A quién quieres designar como beneficiarios? 2 receptores. El Fondo de Apoyo a Veteranos Judiciales, $340,000 de mi fondo de jubilación, y Cecilia Castillo, $280,000 de mi cuenta de inversión. Patricia levantó la vista sorprendida. Cecilia Castillo de Tesoros Eternos. La he conocido en eventos de caridad. Sonreí levemente. ¿Sí? Cuando todos los demás me vieron como un recurso o un obstáculo. Ella me vio como una persona. Eso importa mucho. La expresión de Patricia se suavizó. Creo que es una elección hermosa. El Nuevo Testamento tomó una semana para redactarse. Lo revisé cuidadosamente. Aprobé cada cláusula. Lo firmé en la sala de conferencias de Patricia con 2 asistentes legales como testigos. La notaria presionó su sello en el papel. La impresión física lo hizo real, irreversible. Mateo fue legalmente desheredado, el testamento anterior formalmente revocado. Mientras tanto, Cecilia y yo pasamos tiempo creciente juntos, no solo café ya, cenas en restaurantes tranquilos, caminatas de fin de semana a lo largo de la playa, visitas a galerías donde discutíamos pinturas por horas, descubriendo que compartíamos gustos similares, preferencia por paisaje sobre retrato, color sobre monocromo, honestidad sobre pretensión. Ella me contó más sobre su divorcio hace 10 años, la traición financiera de su esposo, la brutal batalla legal, los años reconstruyendo su negocio y su confianza. Compartí más sobre mi difunta esposa, la gradual erosión de mi relación con Mateo que había comenzado años antes de Renata, mi arrepentimiento de no verlo antes. A finales de junio, Cecilia arregló que conociera a su hijo David. Almuerzo en un bistró. Tenía 40 años, ingeniero de software, inteligente y cálido, protector de su madre pero no hostil. En un punto, mientras Cecilia estaba en el baño, David se inclinó hacia adelante. Voy a ser directo. Mi madre pasó por algo terrible con mi padre. Le tomó una década reconstruir. Ha estado sola porque es cautelosa. Si estás con ella, trátala bien. Tengo la intención de hacerlo. Ella merece nada menos. Él estudió mi rostro por un momento. Luego asintió. Bien, porque ella habla de ti constantemente. No la he visto tan viva en años. Mediados de julio trajo una noche que se sintió suspendida fuera del tiempo. Cecilia y yo nos sentamos en la terraza de mi condominio, copas de vino entre nosotros, viendo el sol pintar el océano en tonos de ámbar y rosa. Silencio cómodo extendido entre nosotros. El tipo que solo viene cuando las palabras no son necesarias. Finalmente hablé. Pensé que mi vida había terminado a los 64, que después de todo con Mateo no me quedaba nada excepto existir, pasar por los movimientos. Pero tú me mostraste que estaba equivocado. No, ella se volvió para enfrentarme. Tú te mostraste a ti mismo, te levantaste, peleaste por tu dignidad. Yo solo tuve el privilegio de ver. Fuiste más que una espectadora. Tal vez nos ayudamos mutuamente.
Me puse de pie, extendí mi mano, ella la tomó, se levantó, nos paramos cerca, la puesta de sol detrás de nosotros, el futuro incierto pero de alguna manera menos aterrador de lo que había sido hace meses. Me incliné hacia adelante, ella me encontró a mitad de camino. Nuestros labios se tocaron suavemente, tentativos al principio, luego más seguros. 3 segundos. Nos retiramos, nos miramos, sonreímos. Luego nos besamos de nuevo, más largo. Mi mano acunó su rostro. Su mano descansó contra mi pecho, no desesperados, deliberados. 2 personas que se habían ganado el derecho de ser cuidadosas con sus corazones. Cuando finalmente nos separamos, ella descansó su frente contra la mía. Debo irme, susurró. Envío temprano en la tienda mañana. Cena conmigo mañana por la noche, en algún lugar agradable. Quiero celebrar. ¿Celebrar qué? Nuevos comienzos. Ella me besó una vez más, rápido y suave, luego se fue. Me quedé solo en la terraza mirando el océano oscureciéndose, sintiendo algo que no había sentido en años. No solo paz, felicidad real. Mi teléfono vibró. Notificación de correo electrónico, línea de asunto, de Mateo. Lo miré fijamente por un largo momento. Luego coloqué el teléfono boca abajo en la mesa. Mañana. Lo leería mañana. Esta noche era para este sentimiento, esta calidez, esta posibilidad, esta vida que estaba construyendo de las cenizas de la vieja. Temprano en la mañana de agosto, me senté en mi balcón con café, desplazándome a través de correos electrónicos en mi tableta. La línea de asunto me detuvo. De Mateo Hernández. Por favor, lee. Dejé mi taza, lo abrí, el correo electrónico era largo, más largo que cualquier comunicación que Mateo me hubiera enviado en años. Leí de pie. Luego me senté lentamente, leí de nuevo. Luego una tercera vez. Papá, no sé si leerás esto. Entiendo si lo borras, pero necesito escribirlo de todos modos. Estos últimos 3 meses han sido los más difíciles de mi vida, no solo financieramente, aunque eso ha sido brutal, sino emocionalmente. Renata y yo apenas estamos hablando. Ella me culpa por todo. Tal vez tiene razón. He empezado terapia. El terapeuta me preguntó cuándo dejé de defenderme. No pude recordar. Tal vez nunca empecé. Dejé que Renata controlara todo. Dejé que te tratara terriblemente. Me senté en silencio cuando ella arrojó ese vino. He sido un cobarde. No te estoy pidiendo que me perdones. No merezco eso. Pero tal vez algún día, si alguna vez estás dispuesto, podríamos hablar, solo hablar. Extraño a mi padre, Mateo. Caminé a la tienda de Cecilia llevando la tableta como evidencia. Ella levantó la vista de catalogar una colección de relojes antiguos, vio mi cara. Inmediatamente dejó de trabajar. Le entregué la tableta sin hablar. Ella leyó cuidadosamente. Luego levantó la vista. ¿Qué sientes? Pensé por un largo momento. Alivio, de que finalmente esté viendo lo que yo vi. Y tristeza, porque reconocer el problema no deshace el daño. Y libertad, porque ya no es mi trabajo arreglarlo. No, dijo ella en voz baja. No lo es. Él tiene 38 años. Si finalmente está creciendo, bien, pero necesita hacerlo por sí mismo. Cecilia asintió. Devolvió la tableta. ¿Entonces qué harás? Me senté en su escritorio. Abrí el correo electrónico de mi teléfono. Escribí lentamente. Borré oraciones. Reescribí. Cecilia organizaba estantes cerca, mirando ocasionalmente, pero sin rondar. Cuando terminé, sostuve el teléfono hacia ella. ¿Suena esto correcto? Ella leyó, asintió. Presioné enviar. Mateo, recibí tu correo electrónico. Veo que estás empezando a entender lo que pasó. Eso es bueno. Eso es progreso. Pero necesito que sepas, necesito tiempo. Tal vez mucho tiempo. Tal vez para siempre. No lo sé todavía. Lo que pasó me cambió fundamentalmente. Ya no soy el padre que permitió ser usado, que priorizó la paz sobre el respeto. Soy una persona que protege su dignidad. Si realmente estás cambiando, y espero que lo estés, hazlo por ti mismo. No para recuperar mi aprobación, no para acceder a mis recursos,
Por ti mismo, que estés bien, padre. Coloqué el teléfono boca abajo en su escritorio. Cecilia cruzó hacia mí. Envolvió sus brazos alrededor de mis hombros. Manejaste eso perfectamente. Luego sonrió. ¿Quieres hacer un viaje? ¿Escapar por una semana? Volamos a un pueblo en el desierto a mediados de agosto. El paisaje extendiéndose debajo del avión. Rocas rojas, cielo vasto, espacio para respirar. Nos quedamos en una pequeña posada de adobe con un patio lleno de flores. Y salvia. Días pasados en el Museo de Arte, vagando por galerías, senderos de caminata con vistas que se extendían por siempre. Noches en restaurantes íntimos con vino local. Noches en la azotea de la posada bajo estrellas más visibles que cualquiera que hubiera visto en años. Una noche acostados sobre mantas tejidas, la Vía Láctea extendiéndose arriba. Cecilia habló en voz baja. ¿Sabes lo que pensé que sería mi vida a los 62? Tranquila, pequeña, la tienda, rutina, cenas de TV, cama, solitaria pero segura. Luego entraste en mi vida. Entré con un desastre, dije, traición, dolor, muebles que necesitaban extracción de un ambiente hostil. Ella rió, sí, todo eso. Y también dignidad, fuerza, honestidad. Estabas peleando por algo real, por tu propio valor. Me enamoré de eso, de ti. Me volví para enfrentarla. Yo me enamoré de la persona que me vio, no a mi cuenta bancaria. Necesito decirte algo. Tomé su mano. Cuando cambié mi testamento, eliminando a Mateo, te designé como beneficiaria. $280,000. Ella se sentó. Arturo, no puedo aceptar, no quiero que pienses que estoy contigo por... Coloqué mi dedo suavemente en sus labios. Detente, no es sobre el dinero, es sobre lo que representas. Eres la única persona además de mis padres que alguna vez me trató como un ser humano en lugar de un recurso para explotar. Quiero que sepas, tú importas. Importas para mí más que nadie en años. Sus ojos se llenaron. Tú importas para mí también. Regresamos a la costa a finales de agosto. La vida se asentó en nuevos ritmos. Vendí las antigüedades restantes a través de la tienda de Cecilia, ganando $45,000. Invertí las ganancias de la casa en un portapapeles de jubilación diversificado con un asesor financiero que recomendó Ignacio. Comencé a ser voluntario en la Sociedad de Ayuda Legal, ofreciendo consultas pro bono a clientes ancianos. Una tarde una mujer mayor se sentó frente a mí, expresión preocupada arrugando su rostro. Mi nieto sigue llamando, dijo. Dice que debería poner mi casa a su nombre para propósitos fiscales. Pero algo se siente mal. Confíe en ese sentimiento, le dije. Esa es una táctica de manipulación común. Su casa es su seguridad. Nunca la transfiera a menos que entienda completamente y realmente quiera hacerlo. Pero es familia. La familia debería protegerla, no presionarla. La familia real se gana la confianza a través del respeto, no la manipulación. Mientras se iba agradeciéndome profusamente, sentí algo que no había esperado. Propósito, mi dolor transformado en protección para otros. Cecilia expandió tesoros eternos, contrató un asistente, aumentó el inventario, mantuvimos residencias separadas. Ambos valorábamos nuestra independencia, pero pasábamos 5 o 6 noches a la semana juntos. Tarde en la noche de agosto nos sentamos en el balcón de mi condominio. Estrellas emergiendo sobre el océano. Silencio cómodo entre nosotros. ¿Alguna vez te arrepientes? Cecilia preguntó en voz baja. Sobre Mateo. ¿Cómo resultó todo? Estuve en silencio por un largo tiempo, mirando el agua. Lamento que el hijo que crié, o pensé que crié, desapareció en algún lugar a lo largo del camino. Lamento no ver lo que estaba pasando antes, pero no lamento protegerme a mí mismo. Fui un buen padre, demasiado bueno. Dejé que se aprovecharan, corregí eso, y por primera vez en años, duermo toda la noche. Eso no es arrepentimiento, dijo ella, eso es sabiduría. Tal vez son la misma cosa. Pensé sobre las extrañas matemáticas de la vida. Había perdido un hijo, pero me encontré a mí mismo. Perdí una casa.
pero encontré un hogar. No en paredes, sino en la mujer sentada a mi lado. Viví 64 años pensando que sabía lo que significaba familia. Resultó que familia no es sangre. Familia es quien te respeta cuando es inconveniente, quien se para contigo cuando es difícil, quien te ve, no a tus recursos. Renata estaba en algún lugar en un apartamento de alquiler, probablemente aún considerándose una víctima. Mateo estaba allí también, finalmente creciendo. Posiblemente demasiado tarde para nuestra relación, pero con suerte no demasiado tarde para sí mismo. Y yo estaba aquí, en este balcón, sosteniendo la mano de una mujer que me trató con dignidad. Había ganado, no porque hubiera destruido la vida de alguien, sino porque había reconstruido la mía. Sonreí. Cecilia devolvió la sonrisa. No lo dijimos en voz alta, pero ambos sabíamos. Este era un final feliz real, no un cuento de hadas, real, donde el héroe se eligió a sí mismo, protegió su dignidad, estableció límites, encontró amor, no a través de rescate o drama, sino a través de respeto mutuo, entre dos personas que habían sobrevivido a la traición y aprendido lo que realmente importaba. El océano se movía en la oscuridad abajo, las estrellas giraban arriba, la mano de Cecilia cálida en la mía. Justicia lograda, vida reconstruida, paz ganada. Había pasado 30 años en el estrado entregando veredictos. Ahora había entregado uno para mí mismo. Merezco algo mejor. Y lo había hecho realidad. El resto era solo vivir. Y eso finalmente era suficiente. Si te gusta esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal. Y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Hasta una. Gracias por ver.